Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, bienvenidas y ¿por qué no? Como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y hoy tenemos una emisión realmente muy interesante y muy controvertida y muy necesaria. Pero antes, déjenme darle unas muy buenas noticias. Compañeras que nos están visitando desde Argentina saben que el domingo pasado ha habido elecciones legislativas. Tenemos el gusto de felicitar a Alejandro Vilca del Frente de Izquierda de los Trabajadores, quien ha ganado una banca nacional. Tengo que decir que La Vida en Violeta no tiene ninguna afiliación partidaria, ni personalmente, ni todo el equipo de La Vida en Violeta, o al menos nunca he preguntado. Y desde La Vida en Violeta hemos intentado siempre invitar a todas las opciones partidarias en todo el rango, el espectro político partidario. Y el Frente de Izquierda de los Trabajadores en general, y en especial Alejandro Vilca, ha sido especialmente abierto y solidario con La Vida en Violeta desde un comienzo. Y ha tenido una agenda para las mujeres, que es en realidad lo único que nos interesa a las mujeres justamente, que es el mandato de La Vida en Violeta. Permítanme recordar con ustedes un momento en el que Alejandro Vilca nos saluda para nuestro tercer aniversario. Hola, Vero, soy Alejandro Vilca del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Quería estar presente y saludar a todos los que hacen este lindo programa, La Vida en Violeta. Y bueno, saludarte en estos 3 años que están cumpliendo. Obviamente, desearte muchos más éxitos y que continúen siempre con esa fuerza de apoyar y estar al frente de la pelea, ¿no? De muchas mujeres que hoy no tienen una voz, ¿no? Y la verdad, bueno, desde el Frente de Izquierda poner a disposición toda nuestra fuerza, toda nuestra movilización para seguir peleando por los derechos de la mujer y, como decimos del Frente de Izquierda, ¿no? Paso a la mujer trabajadora. Un abrazo grande. Mil gracias, Alejandro. Agradecemos desde ya al flamante diputado nacional. Ellos saben, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que La Vida en Violeta no tiene filiación partidaria y, de hecho, en muchos puntos no coincidimos, así como ellos probablemente no coincidan con La Vida en Violeta. Sin embargo, esta es una prueba de que es posible el respeto, es posible encontrar puntos en común y es posible llevar adelante una lucha juntos. Y vamos a dar la bienvenida a nuestros dos panelistas, María José Binetti, filósofa, autora e investigadora de CONICET, militante del feminismo de la diferencia. ¿Cómo estás, María José? Hola, ¿cómo están? Verónica y Justo, un gusto. María José y Justo son miembros del equipo de esta Vida en Violeta en esta cuarta temporada que es Voz Colectiva. Vamos a presentar a Justo Fernández López, quien es monologuista, autor, militante de una construcción de una sociedad mejor desde los hombres, desde el cambio de los hombres. ¿Cómo estás, Justo? Qué gusto tenerte con nosotras. Encantadísimo de estar con vosotros. Claro que sí, aquí en La Vida en Violeta desde Madrid. ¿eh? Desde Madrid, exactamente. Así que doble mérito porque estás a las 10 de la noche. Ya vamos cerrando esta temporada de La Vida en Violeta, esta cuarta temporada. Permítanme seguir con la introducción porque tengo buenas noticias y yo creo que las buenas noticias hay que celebrarlas. La segunda buena noticia, el Premio Cervantes 2021 ha sido otorgado a Cristina Peri Rossi, poetisa
nacida en Montevideo en 1941. Recordemos que el Premio Cervantes es el máximo galardón de las letras españolas. Y algo más cercano, el Premio Palma Carrillo 2021, su receptora, Mónica Cunchila, tiene buenas noticias porque al fin todo el esfuerzo y toda la lucha de esta madre pidiendo justicia para su hija asesinada empieza a tener frutos, y decirles que al día siguiente que se le concediera el premio Palma Carrillo, comenzó el juicio. Al fin, después de haber esperado más de un año para que se abriera este juicio a los asesinos y violadores y torturadores de Yara Rueda, una joven de 15 años víctima de feminicidio. Recordarles que las marchas, para todas y todos los que quieran apoyar a Mónica Cunchila, se realizan el día martes a la mañana en San Salvador de Jujuy y otras veces también en distintos lugares de la provincia. La cuarta y última buena noticia es que el día 19 de noviembre se va a dar un Congreso Internacional de Pedagogía del Cuidado, y quisiera mostrar a una amiga del programa quien va a participar de este congreso. Filóloga, docente, técnico superior de normalización lingüística, amachu, feminista y activista en contra del inexistente síndrome de alienación parental. Ustedes saben que La Vida en Violeta ha sido desde el comienzo respetuosa de todas las personas y solidaria con colectivos vulnerables y vulnerados. Pero nuestro mandato es feminista, es decir, que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Entonces yo quisiera que antes de comenzar este panel se tome conciencia que tenemos que hacer una diferencia respecto de las mujeres, los colectivos y sus derechos, que son todos respetables, el feminismo lo dice así, y diferenciar de unas doctrinas, de una doctrina, como es la doctrina queer, que atenta contra los derechos de las mujeres y de las diversidades. ¿Por qué hay tanta resistencia? Y vamos a ver que no solo las feministas están en contra de la doctrina queer. Hay, por supuesto, muchos espacios, muchas redes, hay campaña internacional contra el borrado de las mujeres, que es uno de los temas que propone la doctrina queer, pero aparte de las feministas están también los colectivos LGBT que están en contra de esta doctrina queer. Y tenemos colectivos de distintos lugares, de distintos países, en México, en Argentina también, por supuesto, que dicen muy claramente, por ejemplo, como lesbianas, bisexuales y gays, rechazamos la nueva homofobia aunque se considere progresista. Y aquí tenemos en inglés también, LGB se defiende, no a los bloqueadores hormonales. La Red Mundial LGB, Coalición de Lesbianas, Gays y Bisexuales de Izquierda, que lucha por sus derechos y se defiende de esta doctrina queer. Y me gustaría terminar con este anuncio de LGB Parla, que lo que dice es que lo que hay que transformar es el sistema. Como lo queer tiene que ver con la diversidad, y La Vida en Violeta no se encarga de la diversidad, hemos preferido que sean las personas LGB quienes se expresen sobre el tema. Me gustaría compartir con ustedes este manifiesto de la red LGB, que dice: somos un grupo de lesbianas, gays y bisexuales de izquierdas y basado en España. Hemos constituido este grupo LGB porque después de años de activismo dentro del colectivo LGBT, nos hemos visto en la necesidad de defender nuestros derechos. Mientras los orgullos mainstream se han convertido en una herramienta al servicio del capitalismo patriarcal, los orgullos críticos directamente han pasado a negar
la atracción física hacia personas del mismo sexo como una realidad. Han sido muchos años de lucha para lograr erradicar la discriminación que sufrimos por nuestra orientación sexual para, en los últimos años, asistir al surgimiento de discursos pretendidamente progresistas que en realidad nos perjudican. Esto dice el manifiesto de la red LGB, es decir, lesbianas, gays y bisexuales de izquierda. Y dice, sostenemos y reivindicamos que el sexo es inmutable, observable y no asignado al nacer. Así lo afirma la ciencia, la comunidad científica y la evidencia empírica que nos proporcionan los sentidos. Que el género es una construcción social, histórica y cultural basada en un conjunto de rasgos, roles, expectativas y estereotipos impuestos social y culturalmente sobre cada sexo, así como mediante el proceso de socialización. La masculinidad se impone sobre el sexo, ¿no? Sobre el sexo masculino, entre paréntesis hombres, y la feminidad sobre el sexo femenino, es decir, las mujeres. Ser disidentes de los mandatos de género, como es, por ejemplo, nuestro caso, dice esta red, por nuestra orientación sexual, no convierte a nadie en el sexo contrario. Que el género es un mecanismo opresivo mediante el cual el patriarcado se perpetúa y subordina a las mujeres. Por tanto, no es una identidad y debe ser abolido. Es decir, el género debe ser abolido, dice esta red LGB, para que todas y todos seamos libres de ser sin necesidad de conformarnos a la norma. Y sigue el manifiesto, dice que las lesbianas y las mujeres bisexuales sufren simultáneamente discriminación por su orientación sexual y opresión cultural en base a su sexo, que la confusión entre sexo y género, además de la eliminación de la categoría sexo del marco legal, esto es muy importante, es una maniobra reaccionaria que opera en contra de los derechos de las mujeres, de las personas homosexuales y de la infancia, que nadie nace en un cuerpo equivocado, y que todas las personas tenemos el derecho de ser libres y expresar nuestra personalidad, que la atracción homosexual es hacia personas del mismo sexo, que la bisexualidad significa atracción hacia hombres y mujeres, es decir, atracción sexual hacia personas de ambos sexos. Prosigue el manifiesto de la red LGB, que la administración de bloqueadores hormonales en la infancia y adolescencia constituye un abuso, se basa en postulados acientíficos y no es una práctica ética. No hay estudios sobre los efectos que tienen estos bloqueadores hormonales a largo plazo. Las niñas y niños no tienen capacidad de consentir y su integridad física debe ser protegida. La transición pediátrica, en muchos casos, es terapia de conversión preventiva sobre menores sospechosos, entre comillas, de ser homosexuales por no conformarse a los mandatos sexuales o de género. Que el techo de algodón, también entre comillas, es un concepto misógino, producto de la cultura de la violación para presionar a lesbianas para que tengan relaciones sexuales con hombres. Este concepto misógino debe ser unánimemente rechazado por toda la comunidad LGBT y por la sociedad en su conjunto. Que la autoginefilia, es decir, el deseo sexual de hombres por imaginarse a sí mismos como mujeres, existe. Y que las personas de sexo masculino con autoginefilia no tienen cabida en ninguna reivindicación LGBT. Que la intersexualidad es una anomalía cromosómica que se da tanto en mujeres como en hombres y que no tiene nada que ver con la orientación sexual. Las personas intersexuales deben ser escuchadas en sus reivindicaciones, pero el colectivo LGB no es lugar para ello, dice, y bien, es bastante extenso, lo pueden consultar, voy a leer solamente lo que condenan.
Dice, el intento de blanqueo de los vientres de alquiler por parte de organizaciones llamadas LGTBIQ+, ni la explotación reproductiva de las mujeres ni de ninguna índole constituyen derechos de nadie, tampoco de las personas LGBTI. La mercantilización del cuerpo de las mujeres obstaculiza la emancipación de las mismas y por tanto dicha mercantilización no es ni feminista ni ética. No apoyamos, dice esta red LGB, ninguna práctica que suponga una cosificación de las mujeres o una renuncia de ellas a su autonomía corporal y concluye, denunciamos, dice la red LGB, el hostigamiento que sufren las mujeres lesbianas por parte del colectivo transgénero, siendo chantajeadas, manipuladas y acusadas de transfobia para que accedan a mantener relaciones sexuales con varones autoidentificados mujeres. Rechazar a alguien porque no nos sentimos atraídas o atraídos por su sexo no es transfobia. Bajo el paraguas del transactivismo queer, se esconden terapias de conversión de la orientación sexual en nombre de la inclusión y con el beneplácito de las instituciones. Basta ya de misoginia, lesbofobia, homofobia y bifobia. Desde esta red de lesbianas, gays y bisexuales declaramos que nuestra lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual no comparte ni agenda ni intereses con el transactivismo y la teoría queer. Por tanto, en pro de nuestros derechos y de los de las mujeres, continuamos la lucha sin la T. Nace así, en este julio de 2020, la red LGB. Perdón por esta introducción tan larga, pero no me parecía ético, no perteneciendo a la diversidad sexual, me parecía lo mínimo que podía hacer para prestarles voz a este colectivo. Desafortunadamente no he podido leer todo porque es muy largo, pero lo recomiendo, lo pueden ver en Twitter, en Facebook y está en todas las redes y alianzas, que son muchísimas, que están surgiendo cada vez más en este sentido. Déjenme, por favor, compartir un video que resume esta posición. Una diferenciación entre ultraderecha, transactivistas y feministas. Bien, la ultraderecha lo único que tiene en común con nosotras es que reconoce la existencia del sexo como realidad material y biológica. Es en lo único que coincidimos. ¿Qué pasa? Que la ultraderecha lo que hace es unir el sexo a los estereotipos. Lo junta como si fuera vinculado, de forma que dice, como has nacido niña, tienes que hacer cosas de niña. Como has nacido niño, tienes que hacer cosas de niño. El transactivismo, ¿qué hace por su parte? Bien, el transactivismo niega la existencia del sexo, dice que es un constructo, pero esencializa los estereotipos. De tal manera que la frase cambia a, si haces cosas de niña, eres una niña. Si haces cosas de niño, eres un niño. ¿Qué decimos las feministas? Bien, el sexo es una realidad material que existe, biológica, y que en lo único que nos condiciona es en el rol de la reproducción, si gestamos o no gestamos, menstruamos o no menstruamos, y bueno, pues, o alguna enfermedad que puede ir asociada a los cromosomas sexuales. Pero ya está, no te determina ni en la profesión que tú quieras hacer, ni en las habilidades que tú quieras hacer, que tengas, ni en los gustos, ni en cómo te tengas que vestir, cómo te tengas que maquillar, absolutamente nada. Todo eso es lo que nosotras llamamos el género, que sí es un constructo y es lo que nosotras queremos abolir como feministas. Y ahora sí, podemos comenzar con nuestro panel. Y la primera pregunta es, en tu perspectiva, ¿cuáles son las causas del enfrentamiento entre el feminismo y la doctrina queer? Gracias por esta introducción. Viene muy bien esto de nombrar al grupo aliado de LGB, porque
uno de los grandes relatos instalados es que en realidad las mujeres que defendemos los derechos de las mujeres basados en el sexo nos confrontamos con las personas diversas, ¿no? Y es un buen ejemplo cómo mostrar cómo las personas diversas, que somos nosotras mismas, yo soy diversa, todos somos diversos, no hay dos personas, dos mujeres iguales ni dos varones iguales, todos somos diversos, es decir, los únicos que consideran que las mujeres somos todas iguales, somos las iguales normadas, es la ideología queer. Entonces, diferenciar primero lo que son las personas con sus diversidades, todas las diversidades, de lo que es la ideología queer. No es ni siquiera una doctrina, porque no es un corpus orgánico, filosófico, conceptual, armónico, consistente y coherente, simplemente una ideología que tiene relatos, ficciones, sofismas, toda una cortina de humo, y ellos mismos dicen que no son una teoría ni una doctrina, así que no hace falta que nosotras seamos más papistas que el Papa. Entonces, no tiene nada que ver esta ideología queer instalada con la defensa de los derechos humanos de las personas, todas ellas en todas sus diversidades. Las que siempre han defendido los derechos humanos de todas las personas en todas sus diversidades somos las feministas. Las feministas somos quienes defendemos los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición sexual, independientemente de sus autopercepciones de género o de sexo, independientemente de sus sentimientos de género o de sexo, etc. Todos somos iguales, todas y todos necesitamos y exigimos el mismo respeto y la misma consideración y igualdad de trato y oportunidades. Eso está descartado. Ahora, quienes no respetan estos son los ideólogos queer. ¿Por qué? Porque es una ideología subjetivista que dice que la realidad es aquello que cada uno percibe y que los derechos de cada uno son según uno los perciba. Entonces, esto es la erosión directa de los derechos humanos, porque los derechos humanos universales se basan en la igualdad estricta de toda persona, independientemente de lo que ella perciba. No es que yo tengo derechos por cómo yo me percibo, es que yo tengo derechos, me perciba como me perciba. Entonces, quienes consideran que los derechos humanos son un relato imperialista, colonial, de la Europa, del eurocentrismo colonial, que busca en realidad disciplinar y controlar y uniformizar bajo una norma impuesta, es la ideología queer. ¿Por qué? Porque la ideología queer es básicamente un constructivismo posmoderno que considera que en realidad lo único que hay son relatos, sentimientos subjetivos, que no hay ninguna realidad objetiva y común a todos. Entonces, si no hay ninguna realidad objetiva y común a todos en la cual podamos acordar, lo único que quedan son los sentimientos privados, los sentimientos, los discursos privados, y estos discursos privados, cuando hay choque de intereses, terminan siendo los del más fuerte, ¿no? Esto es volver a un neotribalismo, como llaman algunos autores, un neotribalismo donde lo único que quedan son sentimientos privados, subjetivos, y cuando pasa eso, en realidad, la verdad y la justicia la impone el más fuerte. En este caso, el más fuerte es la Big Pharma, que viene a vendernos cuerpos, a vendernos hormonas, a vendernos prótesis, cirugías. Es el mercado de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, que viene a vender trabajo sexual, como si ser prostituida fuera un trabajo, y viene a vender úteros, como si las mujeres pudiéramos separarnos del cuerpo, disociarnos del cuerpo. Entonces, detrás de todo este relato instalado subjetivista, lo que hay son los intereses del mercado y la desregulación del mercado. Lo que buscan es relativizar todo bajo un individualismo a ultranza para desregular el mercado capitalista bajo el subterfugio del consentimiento. Entonces, los más vulnerables consienten alquilar su útero, alquilar su vagina a quienes sientan profundamente ese deseo de ser mamá o papá, o de explotar a una mujer, o a una niña o a un niño, etc. Entonces, ideología queer y feminismo son incompatibles. Por eso se está dando esta disputa, que
que en realidad no se está dando, le están reprimiendo, ¿no? Le están reprimiendo bajo el subterfugio de que negamos los derechos de ciertas personas, o de ciertos varones en concreto, que tienen percepciones y sentimientos específicos referidos a su sexo y a su género. Entonces, bajo ese subterfugio quieren impedir un debate que, no obstante, vamos a seguir dando y vamos a instalar. Esa sería mi primera aproximación al tema. Excelente, gracias, María José. Justo, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, yo así que de manera introductoria, ¿no? Pues agradecer las palabras de María José con las que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Sí necesito expresar primero que vaya por delante mi absoluta, vamos a decir, posición de acompañamiento y de comprensión y de abrazo a todas las realidades diversas que tienen que ver con la discriminación y con esta realidad humana que es la dificultad de la adaptación que todos y todas tenemos, en mayor o menor medida, una sociedad que es compleja y sobre todo desigual. Por lo tanto, vaya por delante mi reconocimiento a toda discriminación, en particular a las personas que no están en la posición de, vamos a decir, de aceptar la realidad y que luchan contra ellas, en particular a las personas transexuales. Dicho lo cual, mi aproximación desde aquí no es tanto el tratar este asunto desde una mirada de cuestionamiento, sino de percibir qué tiene que ver esto con la otra realidad, que es una realidad incontestable, una realidad material histórica, que es, entiendo, de la que estamos hablando en este conversatorio, que es la realidad de la profunda desigualdad, opresión, explotación y violencia de una mitad de la humanidad respecto a la otra mitad. Porque la pregunta a hacernos, y siempre, como siempre, desde la posición masculina, es en qué medida el abordaje de estas realidades que vamos a llamar de discriminación suman o restan al trabajo que yo entiendo que es el del feminismo, que es desarmar esos escenarios de explotación y de opresión. Y esta es mi duda, y esta es mi reflexión, porque desde una posición de la masculinidad, nosotros los hombres tenemos mucha vocación de trabajar, y últimamente en la masculinidad progresista más, en lo que tiene que ver con la diversidad, como decía María José. La diversidad de las realidades masculinas. Y ahí hablamos de diversidades sexuales y de diversidades de la expresión en este caso, de lo que entendemos que ha de ser un hombre. Y la pregunta que deberíamos hacernos, y por de ahí viene la mirada crítica, es si este trabajo en esas diversidades, y por qué no decirlo en nuestras identidades, está siendo inocua, favoreciendo o perjudicando a esta otra gran realidad que nos ocupa desde un punto de vista igualitario, que es la de hombre-mujer. Y lamento mucho decir que si ponemos sobre la mesa qué significa sexo varón socializado masculino, con todos los componentes que tienen que ver con la apreciación de la otra mitad de la humanidad como personas incompletas, con todos los componentes que tienen que ver con la explotación sexual, reproductiva y de la fuerza del trabajo de la otra mitad de la humanidad, con todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, con todo lo que tiene que ver con la discriminación. Por lo tanto, con los componentes fundacionales de la masculinidad hegemónica o diversa, que son el machismo y la misoginia, ¿cómo pretendemos construir desde ahí nada que pueda estar ayudando a desmontar o a desarmar esta realidad que tiene que ver con el sexo género? Y la primera pregunta que yo le haría a los hombres es, ¿cómo es posible que estemos elevando precisamente a categoría de identidad, y me refiero a los hombres, el dispositivo de opresión? ¿Cómo es posible que seamos capaces de verbalizar que el dispositivo de expresión me identifico con él? Eso radicalmente es misoginia. No sé si, supongo que me estoy explicando, ¿no? Si yo elevo la identidad a la categoría de identidad de que me siento como dentro del dispositivo,
de una manera o de otra, lo que estoy es perpetuándolo. Por lo tanto, lo que yo creo con toda la, vamos a decir, la convicción meditada e informada, es que la aproximación queer, como bien dice María José, que no considero que sea una filosofía, que no considero que sea una línea coherente de pensamiento fundada y sostenida, y por lo tanto que se pueda elevar a la misma categoría que el feminismo, lógicamente no. Considero que está perpetuando un sistema de opresión, explotación y de violencias, y es absolutamente lógico que produzca rechazo o al menos crítica profunda desde la posición feminista, en particular feminista radical abolicionista. Esto es como decir que pretender hacer compatible la abolición con perpetuar lo abolible. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y yo vuelvo a invitar a los hombres, sobre todo, y ahora esto permitidme esta imagen o esta posición de la hermenéutica de la sospecha. No sé si nos damos cuenta de la enorme adherencia que hay de la masculinidad progresista con la posición queer. Si los hombres nos sentimos cómodos, los hombres socializados masculinos, nos sentimos cómodos, muy cómodos, con las posiciones queer, esto cuando mínimo es sospechoso. No hace falta que explique por qué. Excelente, mil gracias, Justo. Vamos ahora sí a una pausa musical, y es que en la emisión anterior de La Vida en Violeta nos quedamos con ganas de escuchar a la Negrita Cabana con una cueca muy hermosa de su álbum Mujeres Tierra Adentro. Cuando no florece, lindo es el amor cuando permanece. Lindo es el amor cuando permanece. Verde es el romero cuando no florece. Lindo es el amor cuando permanece. Lindo es el amor cuando permanece. Ay, qué cosas tiene, vidita, el vivir ausente. Ojos que no ven, corazón no siente. Ojos que no ven, corazón no siente. Bueno. Ojos que no ven, corazón no siente. Y mandarle un gran abrazo a la Negrita Cabana, quien recibió una mención honorífica del premio Palma Carrillo, entre otras mujeres que hacen patria y hacen Jujuy y colaboran para construir una sociedad mejor. Y vamos, si les parece, a la segunda pregunta, ahora que estamos en el mes de visibilizar las violencias contra las mujeres. ¿Puede describirse esta doctrina una propuesta poco transigente y poco respetuosa de otras opiniones? Reformulo la pregunta o la repito. ¿Puede describirse esta teoría queer como una violencia contra las mujeres? Sí, hay algunos que lo llaman la agenda cultural del neoliberalismo, que creo que es una buena descripción, ¿no?, de lo que es esta ideología. Lo que tiene la ideología es que siempre es el brazo cultural de intereses económicos. Acá los intereses económicos están muy claros, es el mercado sexo reproductivo, el mercado de los cuerpos, el mercado de la Big Pharma. Entonces,
Que desde ya es una gran violencia, es violencia reproductiva. Sí, a eso iba. Entonces, es la agenda neoliberal del patriarcado neoliberal que se disfraza de diverso y que viene a reproducir los mismos estereotipos, ¿no? Bajo la diversidad, lo que quieren los diversos es mujeres, una casta de mujeres para alquilar y una casta de súbditos dispuestos a reconstruir su cuerpo. ¿Cuál es la violencia? Yo creo que la violencia conceptual, porque la violencia conceptual es la violencia básica que sostiene todas las otras violencias, ¿no? Las violencias económicas, la violencia material, física, siempre se basa en un ideario de que la mujer es la débil, la mujer es la inferior, la mujer es... Entonces la violencia conceptual siempre es la primera, es el marco que facilita, da la puerta de entrada a las violencias después físicas, económicas concretas. Acá el marco teórico que da, el marco conceptual, la violencia conceptual que hoy funciona institucionalmente, funciona a partir de las instituciones, sobre todo en el Estado argentino, a partir de las instituciones oficiales, es el borrado, lo que llamamos el borrado del sexo, ¿no? La mujer dejó de ser la persona de sexo femenino. Mujer, si lo buscas en el diccionario de la Real Academia, que es un buen ejercicio para volver al sentido común, ¿no? Cómo definimos en la comunidad humana, cómo definimos los términos para poder entendernos, dice, mujer es la persona del sexo femenino, es decir, tenemos persona de sexo femenino y persona de sexo masculino. La mujer no es aquella que elige como objeto de deseo sexual el varón, es decir, la hetero. La mujer no es aquella que se autopercibe en su propio cuerpo, no. La mujer es la persona en todas sus dimensiones humanas, existenciales, espirituales, biológicas, culturales, en todas ellas, de sexo femenino. Borrar esto es la primera violencia que da la puerta de acceso a todas las demás. Hoy la mujer es un sentimiento, una feminidad, el sentimiento de algo que no sabemos bien qué es, pero se enuncia mujer, pero no sabemos qué es, porque no, los varones dicen que es algo que desconocemos, es un sentimiento profundo, las mujeres dicen que es otra cosa, pero tenemos que buscar el común denominador de los varones y de las mujeres, y el común denominador para que mujeres y varones sean mujeres es que no hay nada que sea mujer. Entonces, es un sentimiento, un modo de habitar, una estereotipia cultural, que tampoco queda muy clara cuál sería, más allá de lo burdamente grosero de lo femenino como opresión. Entonces, esta es la primera violencia, el borrado de la categoría mujer, de su definición jurídica, de su definición semántica de sentido común, y la sustitución entonces por categorías vacías, para que cualquiera pueda ser mujer según se sienta, o según sienta algo. Lo que tenemos que hacer es vaciar el concepto. Vaciar el concepto es hablar de feminidades, hablar de personas gestantes, que en realidad las personas gestantes no son necesariamente mujeres, las personas gestantes pueden ser varones también, por eso son personas gestantes, pueden ser mujeres o varones, pero entonces esto supone que yo como mujer no puedo hablar de nada, porque lo que me pasa a mí como mujer le puede pasar también a Justo, si eventualmente Justo se percibe mujer. Justo de repente nos podría hablar, voy a ser grosera, de sus eyaculaciones en tanto que mujer. Y yo tendría que hablar de mis ovulaciones o mi menopausia en tanto que varón. Entonces, ¿de qué vamos a hablar las mujeres? No podemos hablar de nada. Esta es la violencia que hoy estamos viviendo de un modo grosero, por esto de que nos llaman personas con agujeros frontales, personas menstruantes, personas que nos instalan la feminidad. El otro día leía por ahí en un documento oficial, estos son documentos oficiales, ¿no?, que decían las feminidades accedieron al voto en Argentina, no sé en qué año, en la década del 40, entonces éramos las feminidades o las personas gestantes. Bueno, esta es la primera violencia. Y esto es ideología queer. ¿Por qué? Porque elimina el sexo
elimina la diferencia sexual, que no es sexo, la diferencia sexual es la diferencia que sintetiza, integra todo lo que hace a la persona de sexo femenino o la persona de sexo masculino, incluida su libertad de romper estereotipos. Eso también hace a la diferencia sexual. Entonces, esta es la primera violencia básica en la que hace de puerta de entrada a todas las demás, ¿no? A partir de acá viene la negación de todos los derechos, garantías y libertades que tenemos en tanto que mujeres. Y todos nuestros espacios seguros en tanto que mujeres. Todo la autonomía, lo que hace a nuestra autonomía en tanto que mujeres. Hoy si yo voy a un servicio médico y digo que quiero que me atienda una médica mujer o una... porque yo deseo ser atendida en mi intimidad por una médica mujer y me mandan a un varón autopercibido mujer que tiene un DNI de mujer en virtud de la ley de identidad de género, yo tengo que perder mi autonomía y mi libertad y tengo que ser atendida por un varón autopercibido mujer que tiene un DNI de mujer en función de la ley de identidad de género. Entonces, eso es perder mi libertad. Si yo soy mamá de un varón, si fuera mamá de una niña de 9 años, mi niña de 9 años iría al baño con varones que se autoperciben mujer, o de repente irían a un viaje escolar, o a un campamento escolar, y dormirían con un varón que se autopercibe y se siente mujer. O mi niña jugaría a los deportes, competiría con varones que se sienten profundamente mujeres. Esto es lo que está pasando, para no hablar de las cárceles de mujeres invadidas por varones autopercibidos mujeres. Eso es, en este momento está siendo un escándalo en Estados Unidos, en Canadá, donde han crecido los embarazos, que no se sabe si son de sexo deseado o de violaciones, ¿no? Y lo mismo pasa con refugios de mujeres golpeadas, de mujeres maltratadas, violadas, que tienen que compartir con varones autopercibidos mujeres. Bueno, todo este tipo de cosas son violencia contra las mujeres. Lo peor es que estos eran espacios ganados, entonces el retroceso en el que estamos realmente es un retroceso de 3 siglos, porque nos costó acceder a los deportes, nos costó tener baños públicos para varones, para mujeres, perdón. Todos estos fueron logros femeninos, nos costó sostener el sexo como categoría protegida, eso solo empezó con la CEDAW hace 40 años, 50 años. Entonces, volver para atrás toda esa historia realmente nos pone en un retroceso feroz y dan ganas de llorar, sinceramente, dan ganas de llorar, y para no hablar del verso que se han comido muchas feministas que creen que borrar el sexo realmente nos beneficia, que borrar el sexo borra la opresión estructural, que borrar el sexo borra la materialidad de los cuerpos que somos, que borrar el sexo borra la afectividad de ese cuerpo material que somos. Se han comido un verso realmente que no, a mí me resulta inexplicable. Bueno, dejo acá para que siga. Tal cual, porque como bien dices, está la complicidad institucional y la complicidad de gente que con buena voluntad quizá, pero que realmente no está viendo las consecuencias de esto tan nefasto. Este 8 de marzo va a ser imborrable para mí, porque desde el gobierno nacional se habló de personas gestantes, personas menstruantes, personas lactantes, no sé, fue el saludo oficial del 8 de marzo y ni una vez se mencionó la palabra mujer. Y entonces la violencia última es justamente este borrado. Cuando se menciona mujer se lo hace en la retahíla MLG para que quede claro que no significa, que significa heterosis. Es decir, para que quede claro que el vaciamiento ya está instalado. Es el único caso donde se habla de mujer. Tal cual, tal cual. Justo. Sí, a mí, fijaros, a mí me sigue fascinando, a la vez que alarmando, algo que ocurre solo ocurre en este sistema ancestral de opresión de una mitad de la humanidad contra la otra mitad. Solo ocurre en este caso, y es quién decide lo que es violencia y lo que no.
Es decir, en todos los casos de relaciones, estructuras de opresión, perdón, de opresión, de discriminación y de violencia de un colectivo sobre otro, quien decide lo que es violencia es el sujeto oprimido. Y además se escucha la voz más crítica del sujeto oprimido. Sin embargo, en el caso del ancestral sistema del dispositivo de sexo-género como mecanismo estructural de opresión hombre-mujer, aquí nos permitimos dudar de cuando vosotras decís, o el feminismo radical abolicionista dice que esto es violencia y que supone borrado de las mujeres, venimos sobre todo cierta posición, y no te cuento los masculinos, donde tiramos de los mecanismos misóginos. Estáis exagerando, eso os lo estáis inventando, eso es vuestro porque sois unas privilegiadas. Es decir, se produce una mirada desde el lado opresor al cuestionamiento de vuestra posición como sujeto oprimido. Y esto solo ocurre en este mecanismo. Y ocurre precisamente en la entrada, vamos a llamarlo caballo troyista, de una masculinidad diversa que quiere suplantar a las mujeres. Y lo primero que hace es negar que esto os afecte, cosa que me parece fascinante. Fijaros cómo a nivel incluso político, cuando el gobierno español ha pretendido legislar siguiendo esta corriente globalista y de elevar a la categoría de identidad y el borrado de la categoría sexo, no ha preguntado al feminismo radical abolicionista español. No les ha llamado a consulta. No vaya a ser que, es decir, la voz más legítimamente crítica de que y argumentada con la sabiduría centenaria ya feminista de que esa legislación supone violencia estructural e institucional contra las mujeres, esa voz no se ha escuchado. ¿Y qué otras voces aparecen? Pues aparecen estas voces cargadas de masculinidad diversa que reivindican derechos y deseos masculinos, insisto en este lado que es el que me ocupa, del que yo me dedico a investigar, que utiliza todos los mecanismos misóginos, machistas y violentos hasta el punto de ahora devolver el lado, vamos a decir, la carga de discriminatoria y llamaros discriminadoras a vosotras. Y aparece la famosa palabra, que es este nuevo mantra, que antes os llamábamos brujas, feminazis, y ahora os llamamos TERFs. Y es fascinante cómo se rearma el mecanismo de, como ha ocurrido históricamente, que ante las voces reivindicativas, vindicativas, las voces de la sabiduría, del conocimiento, en este caso feminista, son neutralizadas con el ninguneo y con el señalamiento, como si ahora vosotras fuerais, y digo vosotras, entiéndase lo que pretendo decir, fuerais las violentas. Y esto es sorprendente porque solo pasa en este mecanismo. ¿Por qué? Porque el discursivo es mente patriarcal. El discursivo está producido por una mente patriarcal que no considera que la otra mitad de la mujer tenga una voz, la otra mitad de la sociedad tenga una voz reconocible. ¿Cómo es posible que a estas alturas no percibamos una voz reconocible de autoridad en nada menos que un movimiento, perdón, una posición filosófica incluso de pensamiento, donde nos han explicado, nos habéis explicado hasta la saciedad de todas las maneras pedagógicas posibles, que el dispositivo de sexo-género ha de ser abolido, como en su día se abolió la nobleza, la sangre azul, porque es una estructura incompatible con la igualdad y con los derechos humanos per se. Sin embargo, ahora nosotros, y digo nosotros
esta mente patriarcal abefénica se rearma y progresa en la dirección donde no se va a distinguir quién es el opresor y quién es el oprimido. En esa equidistancia fluida de opresiones opresiones, oprimidos y opresores interseccionales, relativistas, multiculturales, los hombres, la masculinidad, va a salirse con la suya y va a tener a su disposición de nuevo todos y vamos a decir revisados sus privilegios. Van a seguir las explotaciones sexuales, las explotaciones reproductivas, vamos a seguir matando a las mujeres y nadie va a saberlo explicar, porque ¿quién mata a quién ahora? ¿Quién mata a quién ahora? Y esto es esencial, entender que nos metemos en una deriva transhumanista, postmoderna, de absoluta distopía, porque hemos roto con el materialismo histórico de una realidad que hemos querido cuestionar creyéndonos que yo me crea algo significa que es verdad. ¿Quién mata a quién? ¿Quién viola a quién? ¿Quién violenta a quién? Y luego, por supuesto, está la última estafa, que es declararse mujer sin absolutamente tener nada de mujer, ni siquiera la intención de serlo, ni siquiera la percepción para poder ir a cárceles de mujeres a seguir abusando, como está pasando en estos momentos. Vamos a una pausa y en esta pausa viene desde Panamá esta buena noticia y ha salido un libro que se llama Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, y hay artículos, hay poemas, y hay un poema de alguien que nosotros conocemos muy bien y que ha tenido la gentileza de enviarnos un recitado. Escuchémosla, se trata de Edilia Camargo. Los colores de la montaña en Ruanda. Su nombre era Jacqueline. T-U-T-S-I, Tutsi. Allí se ha tirado en el suelo, quemados los pies. Abraza a sus 2 hijos descuartizados. Los machetes, las cucarachas, las bestias no comen carne. Trader Joe, Hutu, Tutsi, veggies, organic, orgasmos, orégano, morrales, hormigas, candelillas. Queman las heridas, la sangre ya casi seca, pegada a sus manos. En cuclillas. Dejen que se muera. No la toquen. ¿No es acaso la otra Tutsi? ¿La que faltaba? Mil gracias, Edilia, realmente muy emocionante tu poema. Y vamos a seguir, si les parece, con la última pregunta, y es, ¿cuáles serían las soluciones para que la sociedad tome conciencia de los peligros de esta propuesta queer y podamos protegernos, las mujeres y las generaciones que vienen, ¿no? Hay que pensar que hay esta complicidad institucional, complicidad de mucha gente de buena voluntad progresista, de otra gente de no tan buena voluntad. El tema es, está pasando realmente una masacre con nuestras adolescentes, con nuestras niñas y niños. La resistencia feminista tiene un límite, desde luego. ¿Cuáles serían las soluciones para que la sociedad tome conciencia de esta propuesta tan atroz y podamos protegernos de ella? Sí, antes de pasar a eso, un par de comentarios. Es peor todavía que el hecho de esencializar los estereotipos. No solo esencializan los géneros o los estereotipos sexistas, sino además que los rebiologizan. Porque si a mí me gustan, qué sé yo, los autitos y entonces me siento varón y digo que soy varón,
además después rebiologizo ese ser varón. Me amputo las mamas, me estirpo el útero. Ese es el problema. Es peor todavía. Yo creo que es peor que la ultraderecha, ¿no? En este sentido, porque no solo tiene reificado los estereotipos a título cultural, que para el caso es lo mismo, sino que además los rebiologiza a costa de extirpaciones y amputaciones del cuerpo. Con la anuencia de la Big Pharma, ¿no? Por supuesto. Una cosa a lo que dijo justo que me pareció muy iluminador, si uno ve la violencia con la que nos tratan de TERF, de transodiantes, nos censuran, nos cancelan, la violencia con la que nos hacen perder trabajos. El otro día una profesora en Inglaterra expulsada de la universidad, acosada terriblemente a tal punto que renunció a la universidad. Es decir, cuando uno ve la violencia con la cual nos persiguen, la única explicación es que es la violencia masculina de siempre. Es la única explicación. Por eso lo que dijo justo fue muy iluminador. Es la violencia masculina que nos ha asesinado durante milenios, que nos ha quemado en la hoguera, que nos ha expulsado, nos ha encerrado. Es esa misma violencia. Lo único que explica la fuerza que tiene. Y a lo que comentábamos, ¿no? Además de esto, van a seguir prostituyendo mujeres, van a seguir traficando mujeres, y en lugar de mujeres le van a cambiar el DNI y van a ser X, neutro, o no sé qué, o van a ser varones, y nos van a seguir traficando y explotando, con la salvedad de que ahora no se va a saber el sexo. Entonces, no vamos a tener estadísticas porque van a ser neutros, van a ser varones, qué sé yo. Entonces, realmente las mujeres tenemos que empezar a tomar conciencia y a sacar todas las conclusiones y las consecuencias de lo que nos está pasando, porque no es chiste. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Concientizar, mostrar esto, que no hace falta ir muy lejos para darse cuenta que no nos llaman más mujeres, nos llaman feminidades, o nos dicen que podemos elegir cualquier sexo, nos llaman cuerpo gestante o menstruante. Entonces, concientizar, sensibilizar, mostrar lo que pasa si realmente se elimina el sexo como categoría protegida. Entonces, creo que el primer paso es concientizar, el segundo es denunciar, salir a denunciar. Es decir, a mí cuando me trataron de transfóbica o de posición discriminatoria, salí a denunciar, lo sigo haciendo, salir a denunciar y hablar sin miedo. No hay nada que limite nuestra autonomía, no hay nada que pueda cercenar los derechos adquiridos basados en el sexo. Es decir, acá se están conculcando nuestros derechos, se han conculcado derechos adquiridos. Eso es inconstitucional. No pueden violar los derechos adquiridos basados en el sexo, y el sexo tiene una clara definición, no solo legal, sino además científica y de semántica vulgar, ¿no? En el sentido del uso semántico vulgar. Eso está muy claro lo que es el sexo. Entonces, no pueden conculcar ni eliminar una categoría ya protegida por ley. Entonces, no tengamos miedo de hablar, hablemos, si nos llaman transfóbicas, TERF, nos amenazan, hablemos sin problema, hagamos uso de nuestros derechos. Los derechos no se mendigan, los derechos se ejercen. Tenemos que ejercerlos. Esa es mi conclusión ante semejante descalabro. Ante semejante caos. Luego nos preguntamos por qué dura el patriarcado, porque se reformula, porque es, como dice justo, es como un ave fénix, perversa y diabólica. Y tiene cómplices entre las oprimidas. Hoy son las mujeres las que están apoyando esto y las que se dicen feministas y las que están en todos los lugares de poder político. Entonces, por eso se reproduce el patriarcado y por eso somos las feministas las que seguimos batallando. Y también, maquiavélicamente, en algún momento he escuchado, es que el patriarcado se terminaría con que solo una generación de mujeres educara a sus hijos e hijas en feminismo, ¿no? Es increíble las trampas de las narrativas. Si me permiten, yo pensaba, ¿cómo puede ser que en estos momentos, que en Brasil la gente en las favelas haya votado a Bolsonaro, que hayan votado justamente lo que llaman white trash, ¿no? La gente más marginal de los blancos hayan votado a Trump? Y es porque justamente se borró
ya no hay proletarios, ya no hay clase trabajadora, no hay clases. Entonces, la gente está votando a millonarios pensando, me imagino que así se equiparan, en fin. El tema es que estas doctrinas y estas ideas que de pronto nos parecen peregrinas están siendo aplicadas en la realidad con consecuencias catastróficas. Justo, por favor. ¿Qué hacer, no? Ese es el planteamiento de la pregunta, es qué hacer, ¿no? Yo sí creo que hay una primera reflexión y es que yo siento, pero es una convicción en que estamos en un momento procesal histórico respecto a qué va a ocurrir y qué está ocurriendo, ¿no? Creo que cómo vamos a salir como sociedad o como humanidad incluso, porque vuelvo a traer aquí la globalización que se está produciendo de esta famosa forma nueva de ver el mundo, ¿no? Que es esta fluidez, vamos a llamar así. Es muy importante. Es decir, estamos viviendo de alguna manera, todas y todos, una decisión social importante. Yo creo que hoy ya vamos a pagar consecuencias. Yo estaba mirando ahora, estaba haciendo una pequeña investigación fijaros, en el GoFundMe, que es un sistema de recaudación de fondos y lo podéis hacer cualquiera. Si entráis en GoFundMe y buscáis la palabra mastectomía, hay centenares de personas que están pidiendo dinero para financiarse, jóvenes, financiarse su mastectomía. Bien, esto es el resultado de lo que está ocurriendo, entre otros muchos, ¿no? Por lo tanto, yo sí considero que va a haber una primera oleada, vamos a decir, de damnificados y damnificadas de todo esto. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque después se nos olvidará, como nos olvidamos muchas cosas, de en qué lado estaba yo de la ecuación cuando ocurrieron Esto en España somos muy olvidadizos. Por lo tanto, yo apelaría a la responsabilidad de tu posición ahora mismo, de la posición de cada uno de los ciudadanos, sobre todo de los hombres que me estén escuchando. Porque si tu posición no es responsable, podrías estar participando en una barbarie. Y después diremos aquello de, bueno, es que eran otros tiempos, había una forma de pensar, y si te he visto no me acuerdo, que ya nos ha pasado más veces, ¿no? Por lo tanto, la invitación, y lo digo de corazón, profunda, a informarnos, a comprender y a no frivolizar, porque estamos en un momento procesal muy importante respecto a las decisiones de si vamos a continuar con una forma patriarcal de pensar de perpetuación del mecanismo o vamos a tomar una actitud abolicionista, ¿no? Y en particular, yo le preguntaría a los hombres neomasculinos si son o no son abolicionistas de género. Esta es la pregunta para mí clave. Porque han de saber que si no lo son y si no practican el activismo del abolicionismo de género, han elegido la otra vía. Aquí no hay equidistancias ni ponerse de perfil. O trabajas en abolir el género, el dispositivo, o trabajas en seguir perpetuando mi identidad. Y esto no tiene formas de esconderse. Y ahí es donde vienen estas posiciones que no solo no son abolicionistas de género, sino que tampoco son abolicionistas de la prostitución, sino de la regulación, que no son en absoluto, no le dan ninguna importancia a la pornografía, porque en realidad es ficción, y donde se produce esta posición de perpetuación de los privilegios masculinos. Quiero decir, responsabilidad. Invitar a la responsabilidad más que a la opinión frívola. Porque aquí creo que solo se está atendiendo una manera buenista, sentimental de abordar todo esto. Y uno puede parecer muy humano participando en una barbarie. Exactamente, exactamente. Bueno,
¿Quieren dar un último saludo o una conclusión, José? No, simplemente que recordemos que, como dijo justo recién, el objetivo de la ideología queer es perpetuar la explotación bajo figura de sentimiento individual o de consentimiento individual. Entonces, soy prostituida porque es mi deseo profundo, o alquilo mi útero porque es mi deseo profundo, o me feminizo con toda la estereotipia que hay que abolir, que es el género a abolir, porque es mi sentimiento profundo. Entonces, bajo figura individualista, subjetivista y relativista, están instalando, están reinstalando y perpetuando los estereotipos de género que hay que abolir. Entonces, no nos olvidemos, el Estado argentino y todos los estados tienen un compromiso con la abolición de los estereotipos de género. No nos dejemos engatusar, hablemos sin miedo, el derecho, la justicia está de nuestro lado, está del lado de las mujeres. A mí me gustó mucho, María José, cuando lo comparaste a la extrema derecha, y es que de alguna manera es la extrema derecha, pero con la nueva tecnología farmacéutica y quirúrgica. Es que son el neoliberalismo. No, el neoliberalismo no está hoy del lado de la derecha, hoy viene por relato de izquierda. Por eso me voy a permitir una opinión, hoy lo más innovador es la derecha, porque la izquierda ya mostró que está entregada con este relato progre y posmo-queer, posmo-progre populista, está entregada al mercado y al neoliberalismo. Por eso hoy lo que más cunde y lo que parece más disruptivo es el conservadurismo, porque en el conservadurismo tenés un límite. Lo votan a Trump porque en Trump ven un límite claro, cosa que no se ve en el relato posmopopulista, donde la realidad entera es según yo la siento y la percibo. En el conservadurismo hay un límite a eso. Esta es mi visión política de por qué hoy cunde más la derecha que la izquierda. Para tener en cuenta y reflexionar. Justo unas reflexiones para concluir. Sí, yo la reflexión que me sale decir es recordarnos que lo que más le interesa al poder y al opresor es que el oprimido no percibe la realidad. ¿Cómo es? Esto es más viejo que la humedad. Si yo logro que no te des cuenta de cuáles son las razones, las causas materiales por las que estás donde estás, es obvio que no vas a poder reaccionar. Ya ha pasado con el borrado de la clase obrera, porque somos en esta política, esta manera neoliberal, como bien dice, de revisión de lo revisable, como dice María José. Ya lo hemos hecho con la clase obrera. Nos hemos cargado la clase, todos somos riders, ya todos somos empresarios y ya nadie tiene ninguna posibilidad de comprender. Y ahora vamos a por la clase, vamos a llamarlo así, la clase sexual. Si esto, entonces quien se beneficia aquí es el poder. No me importa si es de izquierdas o de derechas, la mente patriarcal trasciende la ideología política. Mil gracias, Justo. Voy a terminar con este cuadro comparativo. Vox es un partido de extrema derecha en España, habla de cerebros rosas y azules, habla luego, una segunda columna es el transactivismo queer y el feminismo radical. Dice lo mismo un poco que dijo Beatriz San José, que el género es la personalidad y el sexo determina la personalidad, dice Vox, y lo queer dice que el género y el sexo son intercambiables, sentidos, mutables, el sexo se asigna al nacer y luego se autodetermina, y fíjense lo que dice el feminismo radical: no existen cerebros rosas y azules, existe el género masculino y lo femenino impuesto a tu sexo, ¿no? El género son los estereotipos asociados socioculturalmente a cada sexo para oprimir a las mujeres en beneficio de los hombres, lo que decíamos con Justo y María José. El sexo es constatable e inmutable. Y cuando dice Vox, debes cambiar tu mente y tus comportamientos para encajar
con el género correspondiente a tu sexo, y lo queer dice, puedes o no cambiar tu sexo para encajar con el género correspondiente a tu cerebro. El feminismo radical dice, si no encajas con el género es lo natural, ni tu cerebro ni tu cuerpo están mal, lo que hay que abolir es justamente el género. Yo quisiera agradecerles infinitamente a María José Binetti y Justo Fernández López por este tiempo. Quiero que sepan que este tiempo que nos donan la gente del equipo de La Vida en Violeta y también las entrevistadas es a base de pulmón y es a base de solidaridad y es a base de feminismo. Agradecerles profundamente y se está terminando esta 4ª temporada. Nos faltan solamente 3 emisiones. El próximo día 23 vamos a hablar, por supuesto, sobre el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres. Esperemos que se pueda tomar esta fecha para dar un empujón más en esta toma de conciencia y en esta resistencia. Y esto ha sido todo por hoy. Mil gracias a todas las personas que nos han seguido por Facebook Live. Acuérdense que esto luego queda en YouTube. Mil gracias, Justo y María José. Un abrazo muy grande. Y nos vemos el próximo martes en La Vida en Violeta. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes.